Hola Silvina y Julio, ¿cómo están? Bueno, muy bien, ¿eh? El gusto de poder charlar con vos y lo que estábamos señalando es que es la primera vez en 11 años de nuestro medio de comunicación que podemos charlar con alguien del Consejo Provincial de Educación o con la máxima autoridad del Consejo Provincial de Educación en vivo y en directo, con lo cual vamos a tratar de sacarle provecho a esto. Agradecemos esta posibilidad de hablar con vos. No sé si es algo bueno o es algo, qué sé yo, de cómo se han caracterizado algunas gestiones de gobierno, pero me parece que es importante de destacarlo, ¿no? Así que bueno, la idea es poder charlar un poquito de cómo se está trabajando y cómo se encara esta parte del año, esta función que te toca hoy desempeñar allí al frente del Consejo Provincial de Educación, tarea que no es fácil, pero tenés muchísima experiencia también encima, ¿no? Sí, desde el 4 de julio que inicié esta función, estamos trabajando fuertemente eh, en todas las dimensiones que tienen que ver con educación, pero también entendiendo que tuvimos las 2 semanas de receso invernal y eso significó profundizar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo. Uh -huh. Desde el inicio de la gestión también se planteó un cambio de paradigma en términos de mantenimiento, a donde en primer lugar, ante la necesidad de una escuela, tienen que intervenir los arquitectos del Consejo Provincial de Educación y el sector de maestros mayores de obras para poder determinar técnicamente qué es lo que necesita cada institución, hacer una memoria descriptiva, elaborar un informe técnico y especificar qué es lo que se necesita y de qué manera queremos la respuesta, para luego avanzar una vez realizados los actos administrativos con la certificación y la garantía. Esto tiene que ver fundamentalmente con poder garantizar todas las medidas de seguridad de la comunidad educativa cuando se hace una reparación, sea de calefacción, sea de electricidad, sea de, no sé, de trabajos más grandes, y también tiene que ver con cuidar los recursos del Estado y generar una gestión transparente. Iris, además, digo, de este sector de arquitectos y maestros mayor de obra, también el Consejo Provincial de Educación cuenta con mano de obra que realiza esto, o cómo es la modalidad. ¿Se contrata empresas? ¿Están los municipios que colaboran? ¿Cómo es, digamos, hasta llegar al final de la obra terminada o del arreglo terminado? Bueno, hay diferentes formatos. Uh El -huh. Consejo Provincial de Educación tiene convenios con los municipios y las comisiones de fomento, Uh -huh. con la mayoría de la provincia. Entonces, a partir de esos convenios se trabaja en forma articulada con los municipios o con las comisiones de fomento en referencia al mantenimiento de las escuelas. Uh -huh. Pero también tiene en zona norte, en Caleta Olivia, un equipo de personas de mantenimiento Uh -huh. y otro equipo acá en Río Gallegos. Bien. Depende de las necesidades de cada institución. En función de este informe técnico se determina si va a realizar la intervención el equipo de mantenimiento, por ejemplo, si hablamos de Gallegos, del CPE de acá de Gallegos, o bien se hace todo el proceso administrativo para que se puedan presentar empresas. Ujú. Bien, ahora esto de la emergencia administrativa que se votó en la Cámara de Diputados, ¿agilizó, ayudó realmente a dar respuesta más inmediata? Digo, por toda la burocracia, la parte administrativa, etcétera, etcétera. Y si es así, en porcentaje de decir, mira, en Santa Cruz tenemos X cantidad de colegios y ya estamos garantizando que tal cantidad está totalmente arreglado. Bueno, la verdad que en cuanto a circuitos y a procesos administrativos se avanzó mucho, Ujú. algunos en el marco de la ley de emergencia y otros no, o sea, directamente con los procesos que ya están planteados. Sí, lo que se hizo fue trabajar mucho con los equipos para que realmente se pudieran realizar los procesos administrativos en los tiempos necesarios. Eso exigió mucho trabajo por parte de todos los equipos de Secretaría de Gestión Administrativa, el sector compra, el sector de mantenimiento. Y también porque cuando hablamos de circuitos administrativos hablamos de expedientes, pero si en el expediente ya tenemos el informe técnico, tenemos la memoria descriptiva, tenemos las necesidades que tiene cada escuela, ya ahí dimos grandes pasos de avance en todo lo que tiene que ver con los procedimientos. Ujú.
Y en cuanto a la cantidad de colegios o escuelas que hoy podés afirmar que ya estamos para, digamos, 100% o un 90%, porque siempre algo Sí, pasa, pero... sí, sí, obviamente hay una dinámica en el Ujú, funcionamiento de las escuelas. Hoy quizás podemos tener tantas escuelas en funcionamiento y mañana, digamos, tenemos algún emergente y obviamente esto causa un cambio con respecto a eso. Nosotros tenemos, hoy en Río Gallegos tenemos instituciones educativas, como por ejemplo la institución que recorrimos ayer, que fue la EPP 71 y el secundario 23, que es digamos, la población lo conoce como el En Guatemala, Guatemala. ujú, que es una unidad educativa. Nosotros nos acercamos ayer, primero para poder visitar a la institución y poder ver el avance de las obras que estábamos realizando ahí en conjunto con el IDU. ujú, Eh, Mientras recorríamos la institución, en el marco de lo que estaba planificado para hacer, también recorrimos el gimnasio, que es un gimnasio que hace años que está sin funcionamiento, sin calefacción directamente, Reventado. no funciona Mm. nada de la calefacción. Así que bueno, ahí le comunicamos, vimos los equipos, estábamos acompañados por el presidente del IDUB, entonces bueno, ver las particularidades de cada uno de los equipos, así que ahí le comunicamos a los directivos que en el día de ayer, durante la tarde iban a llegar los equipos y de hecho llegaron ayer Que los además, equipos Iris, para... disculpa, ¿no? Y nosotros lo hemos también compartido al aire. En algún momento se pintó eh, porque venía un canal de televisión nacional, no sé si era TN, ¿te acordás que se armó un ujú. escándalo en aquel momento? Y lo que nos mostraba después la comunidad educativa era que el edificio o el gimnasio se inunda por todos lados, ¿no? Sí, sí, efectivamente también tiene filtraciones de agua, hay que hacer todo un trabajo en referencia a las canaletas, hay que cambiar vidrios, porque en las ventanas más altas también hay policarbonato y el policarbonato, digamos, tiene una Ujú, duración, ujú. también genera filtraciones, así que bueno, sobre todo eso se está trabajando, se está cambiando, se está arreglando también el portón de entrada al gimnasio y a pedido de los directivos se está haciendo un cambio, una transformación para que también tenga una puerta de entrada más chica también ese sector y puedan ingresar directamente al gimnasio. Ayer el equipo de conducción nos fue acompañando y también con el conocimiento que tienen ellos Ujú. del edificio en el que están todos los días, nos fueron planteando otras necesidades, así que nosotros ahí fuimos trabajando también y afirmando qué era lo que íbamos a hacer y sobre qué íbamos a avanzar. Ujú. Así que bueno, ya ayer llegaron los equipos de calefacción, se van a instalar y también nos mostraron otro sector que tiene esa unidad educativa, que es el sector del buffet, Mm. que está totalmente deshabilitado, que es un espacio que si se habilita es muy bueno para la comunidad educativa porque está entre el sector de aulas y las galerías más chicas y el gimnasio. Sería un lugar de encuentro. Nosotros hoy necesitamos potenciar educación y los estudiantes y los que conforman el equipo institucional y la familia, toda la comunidad educativa cuando ingresa a una institución tiene que estar cómodo. Entonces pensamos que ese lugar lo tenemos que habilitar, así que bueno, ya iniciamos las acciones. De hecho, hace unos minutos ya recibí por parte del equipo de arquitectos el proyecto de modificación del buffet, que está muy lindo, se lo vamos a compartir después a los directivos, para poder avanzar con la habilitación de ese espacio también, y que tiene que ver con una necesidad de toda la comunidad. Ujú. Así que bueno, avanzamos ayer en ese colegio, después nos fuimos al colegio, al secundario 40 y al secundario 19, donde también está la EBJA secundaria 20. Ujú. Mira. Ahí nos encontramos con el directivo, hay una parte de la escuela que está inhabilitada por problemas de calefacción, ahí tienen un equipo de 120.000 calorías, si mal no recuerdo, y dos equipos de 75.000 calorías. Este, Ahí está trabajando una empresa, se avanzó con la empresa y con el IDUB para que se pueda avanzar rápidamente. Sé que ayer uno de los equipos a la tarde, luego de que visitamos, se puso en marcha, quedan dos más. También pudimos compartir ahí con docentes y obviamente con el director y con personal que hace tareas administrativas, que estaban trabajando en esas condiciones. La verdad que siempre digo que si el edificio no está en condiciones,
para la tarea que cada uno tenga que desempeñar, siempre tenemos a personas que no la están pasando bien. Entonces, tenemos que trabajar mucho para dar las respuestas que se necesitan. Es mucho el trabajo, Silvina y Julio, muchísimo. Pero bueno, vamos avanzando. También ayer visitamos el Jardín 19, que estaría terminado para el lunes, para este próximo lunes, porque ahí teníamos muchos problemas de humedad en las paredes estaban en un estado muy feo. Y bueno, ya se arreglaron, se pusieron las placas antihumedad, se estaba pintando, se cambiaron, se repararon los baños en cuanto a cambio de mochilas y todo lo que esto significa en lo diario. Se estaba arreglando la sala de música, ahí justamente estaba el equipo de docentes y la vicedirectora, así que nos pidieron otras cosas, como por ejemplo el cambio de una abertura que da la sala de música, así que bueno, también vamos a avanzar con eso. Iris, Ese jardín estaría para el lunes terminado. Sí, yo te escucho justamente hablar sobre este tema y el contacto con los directivos, que es algo que nos ha sorprendido a lo largo de estos años en la forma en la cual se ha manejado la presidencia del consejo o la máxima autoridad con los directivos, casi al borde de la... Yo recuerdo un caso terrible, gobernador Gregores, una directora que prácticamente expuso a los estudiantes ante una pérdida de gas. Y como la orden era casi militaresca, ¿no? De aguantar, sostener y el funcionamiento del colegio como de lugar, poniendo en riesgo incluso hasta los chicos. Te pregunto a vos qué mirada tenés sobre este tema, sobre la forma de ejercer el poder sobre lo que es la educación, sobre lo que es el cuerpo de docentes. ¿Cuál va a ser tu relación con los directivos escolares? En cuanto a ello, yo la verdad que una vez piensa de que prácticamente a veces algunos tienen una formación casi militar, porque nos ha pasado como medio de comunicación de consultar simples cuestiones y en un momento acá mi compañera casi terminó detenida con 4 patrulleros porque había osado preguntarle al director de aquel entonces del Guatemala si estaba perdiendo gas y estaban dando clases, ¿no? Digo, ¿cómo te vas a manejar en cuanto a esto? Bueno, yo, digamos, desde que inicié he recorrido, ustedes saben, gran parte de la provincia, acercándome a cada una de las instituciones que tienen situaciones problemáticas como aquellas que no, compartiendo la angustia con los equipos que ven que su escuela no tiene las condiciones, que están las clases suspendidas, y compartiendo las alegrías, como por ejemplo con la escuela, con la EPP 36 el domingo, que se encendieron los equipos de calefacción, y ese gimnasio que hacía años que no tenía calefacción, estaba con una calefacción maravillosa, compartiendo la alegría con el equipo. La escuela especial 11, que venía de muchos días sin clases, y se trabajó hasta última hora del domingo, el personal de limpieza fue a limpiar el domingo a la tarde, trabajando todos en forma articulada para el lunes tener clases, porque se había perdido mucho. A ver, cuando hablamos, Silvina y Julio, de transformación de la educación, que hoy es una prioridad de gobierno de nuestro gobernador Claudio Vidal, tenemos que entender que tenemos que estar todos trabajando desde el lugar que cada uno tiene. Y nos tenemos que comunicar. Para mí es importante ir a recorrer las escuelas, por eso ayer fuimos a estas instituciones y poder hablar con los equipos de conducción. Son los que están todos los días en las escuelas. Y lo digo porque yo soy docente, vengo hasta el 10 de diciembre, yo estaba trabajando como docente desde el lugar de supervisión. Entonces digo, es fundamental ir al territorio y hablar con los que están todos los días, que son los que reciben las voces de cada uno de los sectores de la comunidad. Ayer, por ejemplo, las instituciones que fuimos, y lo tengo que decir esto, la verdad que fue un placer hablar con los directivos, que nos puedan contar qué necesidades tenían y que nos digan con libertad, nos parece que esto se puede cambiar, nos pasó esto, estamos avanzando en tal cuestión, porque no solamente hablamos de mantenimiento, hablamos de lo que sucede en la escuela todos los días o en los jardines. Y también pudimos compartir, por eso decía, ayer me encontré en una oficina con 3 personas que estaban haciendo trabajos administrativos con una estufita eléctrica, y estas son las cosas que no nos pueden pasar y tenemos que trabajar mucho para que esto no lo tengamos nunca más. Entonces, tengo que tener comunicación con los equipos de conducción, porque son los que están todos los días en las escuelas. Claro, claro. Con los equipos supervisivos, con los directores provinciales. Es imposible avanzar en una transformación si no nos comunicamos.
Iris, preguntarte, digo, más allá de lo edilicio, tema docentes. Por ahí, y se nota más en el secundario, cuando falta un docente de tal área o de tal otra, o las licencias. ¿Cómo está el plantel docente? Recuerdo que cuando ustedes estaban en campaña, habían hablado, claro, habían hablado de cierta cantidad de docentes, algunos que se habían ido, que habían dejado la provincia, claro, había menos docentes. ¿Cómo estamos en cuanto a esto, en cuanto al plantel docente en Santa Cruz? ¿Se han ido muchos? Nosotros estamos teniendo, y eso se ha trabajado ahora porque se dio a principio de año una necesidad, creo que durante la gestión sí, del profesor Busquet y también de la profesora Villarruel en referencia a necesidades de maestros de educación primaria. Esa necesidad, o sea, se fue trabajando y hoy, si bien hay necesidades de docentes en determinados niveles o modalidades, se ha podido avanzar con diferentes formatos para dar respuesta. También se está trabajando con un esquema, con un convenio con salud, a donde educación va a disponer recursos humanos para poder trabajar con salud todo lo relacionado a reconocimientos médicos, para poder agilizar esos procesos. Así que bueno, se está avanzando en ese sentido también. Uh-huh. En cuanto a lo pedagógico, contenido, se vienen cambios, se está analizando esto, digo, son muchas cosas y sé que pasaron pocos meses y que hay algunas cosas que son urgentes y otras que también son necesarias, pero bueno, que pueden llevar esto de los contenidos, esta mirada también del gobierno nacional, esta participación en el Consejo Federal de Educación, los nuevos cambios que se pretendían o al menos que se dieron a conocer, digo, a nivel nacional en cuanto a educación. ¿Ya lo están analizando ustedes? Bueno, nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con directores provinciales y generales para poder trabajar todos los ejes de la gestión, ¿sí? Si bien en un primer momento siempre se habla de mantenimiento, de infraestructura, les voy a contar cuáles son los ejes. Uno de los ejes fundamentales de la gestión tiene que ver con la alfabetización, ¿sí? Con el fortalecimiento de la alfabetización, con la alfabetización digital, ¿sí? Con poder reconocer los nuevos entornos educativos y en esto profundizando un poco más en reconocer la enseñanza. Esto lo he dicho muchas veces, cada vez que hablo con equipos docentes, hablo sobre esto. Digo, a ver, nosotros hoy estamos analizando los aprendizajes. Cuando analizamos los aprendizajes estamos hablando del estudiante. Tenemos que analizar la otra dimensión de la educación, que es que enseñamos. Ahí nos tenemos que analizar los docentes. Entonces tenemos que poner sobre la mesa de análisis la enseñanza. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? Y si eso que enseñamos está relacionado con el mundo actual. Esto va a significar, ¿sí?, que desde el Consejo Provincial, y esto es lo que trabajamos con los directores provinciales y generales, se determine una planificación estratégica que considere el fortalecimiento de los equipos supervisivos, el fortalecimiento de los equipos de conducción y también de los equipos institucionales en términos de esta transformación que debemos dar en la educación. Profundizando el análisis sobre la enseñanza, cuando uno dice, bueno, ¿qué enseñamos? Ahí estamos hablando de lo que comúnmente las familias dicen son los contenidos que enseñan. Viendo estas tecnologías que están presentes en el mundo, de qué manera esas tecnologías están presentes en cada una de las propuestas que tenemos en las diferentes instituciones educativas. Este famoso miedo al celular también, ¿no? Por parte de algunos docentes, de decir, no, celulares no, se guardan, ¿no? Es una tecnología que está presente en la vida de todas las personas, entonces creo que también hoy lo que tenemos que hacer desde la escuela es reconocer esas tecnologías y ver de qué manera esas tecnologías aportan, ¿sí?, aportan a este formato de enseñanza que se va a dar transformado a la situación de enseñanza que tengo que planificar como docente. Estos son cambios sustanciales, profundos en educación. Un ejemplo, a veces se escucha, los jóvenes no leen, los jóvenes no interpretan. Esto se ha escuchado muchas veces. Hace muy poco escuchaba una nota de esto. Y yo digo, la verdad que hoy los jóvenes con un celular, ¿sí?, si tienen que descargar una aplicación o tienen que buscar una información, primero están leyendo todo el tiempo y están interpretando absolutamente todo el tiempo. Y todo esto que van aprendiendo
lo van aplicando en otras situaciones. Entonces, quizás lo que tengamos que hacer es reconocer esas tecnologías, de qué manera esas tecnologías pueden, pueden ayudarnos en esta transformación de la educación. Por eso hay que generar agendas potentes de trabajo con los equipos institucionales, tanto docentes, técnicos como los auxiliares de la educación. Hay que tener un diálogo constante con la familia. ¿Sí? Cuando se habla de comunidad educativa, no es solamente quienes conforman la comunidad, sino que esa comunidad tiene que estar en continua comunicación. También la transformación de la educación, y este es otro de los ejes que planteamos, que el Consejo Provincial de Educación tiene que estar en constante diálogo y articulación con los otros entes de gobierno y con todos los sectores de la comunidad, porque la transformación de la educación, Julio y Silvina, no es inherente únicamente al Consejo Provincial de Educación, es transversal a toda la comunidad. Y vos sabés que hay un tema, ¿no? ¿Qué educación es la que queremos? Nosotros, como medio de comunicación estos años, nos ha sorprendido por ahí el planteo de algunos justamente integrantes del Consejo Provincial de Educación, hablando de que a la escuela se va a sociabilizar, que en la secundaria particularmente se va a uno a sociabilizar. Este tema de que haya chicos hoy que han terminado la secundaria, la terminaron en los papeles, la han terminado en los números, que no hubo deserción escolar, pero lamentablemente nos hemos encontrado hoy con chicos, y nos pasa con algunos compañeros de nuestros hijos, que se han llevado 40, 50 materias, con lo cual no terminan ni completan el secundario, tienen que volver a hacer esto. Yo sé que hoy es muy complicado porque tenemos un montón de problemas, esto es cierto, y lo estás planteando vos. No solamente tenemos el problema de edilicio, tenemos el problema justamente con el material humano, la cuestión salarial, está todo esto que te vengo diciendo también, y que planteamos de los contenidos, de qué educación queremos, que uno tiene la sensación de que antes estábamos mejor en este tipo de temas y que hoy nos hemos algunos modernizado, pero en esta cuestión de modernización terminamos complicándole la vida a nuestros chicos, ¿no? Sí, la verdad que bueno, a ver, cuando hablamos de educación son tantas las dimensiones que tienen que ver con la educación, y esto que planteabas en referencia a la educación secundaria, ¿no? De estos estudiantes que han egresado del secundario, pero que no tienen su certificado porque deben 20 y hasta 30 materias. Entonces, y también estos estudiantes que están en la educación secundaria en diferentes años, pero que tienen materias de años anteriores. Hubo un cambio al principio de la gestión de normativa con respecto a esto, y hoy hay un programa de fortalecimiento de trayectorias de la educación secundaria que significa no solamente recurso, o sea, recurso económico que se traduce en recurso humano para poder hacer el acompañamiento de estos estudiantes, pero no solamente el acompañamiento. Y esto lo quiero relacionar con lo que decía antes, no solamente acompañar al estudiante para que apruebe las materias, sino realmente comenzar a dialogar sobre la otra dimensión. Porque cuando hablamos de estudiantes que se llevan muchas materias, independientemente de que haya estado habilitado llevarse una cantidad, también tenemos que hablar de qué pasó, que esos estudiantes se llevaron tantas materias. No solamente porque la normativa lo permitía, sino qué pasó en lo diario en cada aula. Entonces, estos recursos humanos, en conjunto con el resto del equipo institucional, obviamente con un liderazgo pedagógico de los equipos de conducción y un liderazgo pedagógico de los equipos supervisivos, que esa es una tarea que forma parte justamente de esta planificación, ¿de qué manera van a avanzar en el proceso de transformación? Hoy tenemos una afectación grande en esos estudiantes, porque tenemos muchos jóvenes que salieron del sistema educativo con 5 años en el secundario común, el orientado, claro. Y con 6 años en la educación técnica, pero que si van a buscar trabajo no tienen su certificado porque tienen materias. Tal cual. No pueden seguir estudiando por la cantidad de materias que tienen. O sea, se generaron grandes barreras que le provocan problemas en su vida diaria y no le permiten, por ejemplo, tener un trabajo o continuar estudiando. Y estamos hablando de un estudiante que ya no va a la escuela todos los días, porque egresó y está en su casa viendo de qué manera puede salir de esa situación. Realmente se provocó
un daño terrible. ¿Se tienen estadísticas de esto, Iris? ¿De cuántos 14.000 estudiantes deben materias. 14, mira qué dato, título, ¿no? 14.000 estudiantes deben materias. Entonces, O sea, habría que generar un sistema educativo alternativo o en paralelo. Yo no sé si hoy la nocturna, que por ahí uno la conoce de nuestros años, puede contener tamaña cantidad de alumnos, ¿no? es que esto significa una gran responsabilidad hoy en el marco de la gestión, por eso estamos trabajando justamente para que esto no signifique únicamente un acompañamiento a los estudiantes, sino que realmente este sea uno de los primeros pasos para lo que debemos transformar en términos de educación secundaria y en términos más integrales en referencia a educación. Tenemos que avanzar en este proceso porque hoy hay muchas personas, porque ya no están estudiando, afectados. Y con preocupación, sabemos, una vez que ya se aleja de la escuela porque egresó y está en su casa en cierta forma sin las posibilidades de avanzar, porque el mismo sistema en cierta forma lo paralizó. No tiene su certificado, debe un montón de materias, si va a buscar trabajo o sea, puede decir, yo terminé, fui hasta 5º año, fui hasta 6º, pero no tengo mi certificado porque debo tantas materias. La frustración que genera de ver tantas materias. Claro. Por eso es que se tomó la decisión, ¿sí?, de poder generar los recursos económicos que se traducen en recurso humano para poder acompañar, trabajar, transformar en el marco de todo este proceso. Ahora, Iris, estos 14.000 son los que ya cursaron los 5 o 6 años. Ese es el número total entre los que egresaron y los que hoy están en el sistema educativo y deben materias. Bien, bien. Iris, preguntarte yo no sé si ya calculo que no, pero viste que desde el gobierno nacional estaba la idea, o al menos dieron a conocer, esto de que una vez que se termine el secundario se tome una evaluación a cada uno de los estudiantes. ¿Esto vos tuviste acceso, digo, o se habló no sé si es Secretaría de Educación o cuál es el rango a nivel nacional, sobre... Secretaría. Eso, Secretaría de Educación, ¿se habló con ustedes? ¿No? ¿Están al tanto de esto que se pretende instalar? Y si es así, ¿cuál es tu opinión? Bueno, no se ha profundizado mucho de eso. Yo, digamos, en este tiempo fui solamente a un encuentro del Consejo Federal y se avanzó con otros temas. No se ha profundizado la discusión o el análisis o el diálogo con respecto a esto. Y esto se ha planteado desde diferentes provincias, ¿no? Como para poder ver bien en función de algunos lineamientos que se han definido como políticas públicas educativas, pero que se han anunciado y sin embargo cuando uno va a buscar la documentación no hay mucho con respecto a esto. Por eso todavía no he tenido la oportunidad de participar de una mesa porque todavía no he cumplido el mes, entonces obviamente no he tenido la oportunidad con Nación de poder analizar bien esto. Desde lo que está presentado no se ha profundizado mucho, entonces no hay grandes certezas con respecto a esto. Bien, y otra cosa que, nos venimos preguntando, digo, vos hace muy poco que asumiste en esta cartera, pero sos parte de la gestión, sobre lo que se encontraron en el Consejo Provincial de Educación y si se realizó algún tipo de denuncia concreta ante la justicia o no sobre irregularidades, si las encontraron o no, digo, porque siempre es como que el vecino esperaba esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿y hubo algún tipo de denuncia con la ex titular del Consejo Provincial de Educación o algún funcionario? Sabemos de funcionarios que cumplían tareas muy importantes ahí y hoy están en otro lugar. Había muchas expectativas. Esto yo también en algún momento tuve la oportunidad de charlarlo con el propio gobernador. Muchas expectativas de lo que fue la gestión de Busquet, de que aparecieran estos datos, era mucha cantidad de dinero, las versiones que habían justamente de incluso preceptores que han llegado de otras provincias y que, han generado verdaderas fortunas a partir de su presencia, digamos, en algunos ámbitos, ¿no? Como el de mantenimiento. ¿Qué visión tenés de esto? Bueno, yo estuve a cargo de la transición de educación. Y después, en la función de diputada, pero no
digamos, siempre atenta a todo lo que tenía que ver con educación. Desde la gestión de la profesora Elizabeth Villarruel se presentaron denuncias, de hecho hay presentación de 3, una en referencia a títulos, y después otra en referencia a programas nacionales y otra también en referencia a rendiciones. Pero seguimos ahora, por ejemplo, estamos trabajando también en otras situaciones que tienen que ver con el mantenimiento. ¿Por qué? Porque nos encontramos con, desde el registro, con mucho dinero destinado a mantenimiento durante el 2023, claro. Pero cuando vemos las escuelas eso no está. Por ejemplo, yo hoy compartí una foto de una institución educativa de Puerto Deseado, a donde las fotos realmente transmiten, muestran la desidia y también el robo, y lo voy a decir directamente porque se llevaron los equipos de calefacción y no están. Entonces, en este tiempo, digamos, el estado de las escuelas al día de hoy no se da desde el 10 de diciembre, tiene que ver con la ausencia de mantenimiento de años, pero si vemos los números en los registros, vemos que hubo mucho dinero que se pagó bajo, digamos, lo que tiene que ver con mantenimiento. En estos días se está reuniendo también documentación porque se han presentado situaciones a donde hay presentaciones de empresas que vienen a manifestar que tienen deuda de gestiones de la gestión anterior, pero cuando analizamos los expedientes, lo que estamos pidiendo ahora es que los directivos den cuenta de que ese trabajo se realizó, y cuando los directivos nos responden, nos contestan que no. Entonces, y acompañan con todas las notas a donde han pedido reiteradamente que se dé respuesta a eso que, de acuerdo a un expediente, ya fue solucionado. Entonces, estamos armando integrando toda esa documentación para poder hacer las presentaciones ante la justicia. Porque hoy tenemos las escuelas en esta situación por este tipo de situaciones. ¿Sí? Miraba, y esto lo dije también desde mi función de diputada, un ejemplo, una resolución que sale en noviembre, a donde se pagan por mes 88 millones por tarea de desmalezamiento, embellecimiento y parquización de los patios exteriores de las escuelas de Caleta Olivia y de las escuelas de Las Heras. Y eso no sucedió. Y está certificado por funcionarios. Entonces, este es el cuidado de los recursos económicos del pueblo santacruceño. Creo que hubo acá claramente que decir. Por eso, la transparencia de la gestión debe ser una de las particularidades claves de gobierno, y de hecho lo es desde el 10 de diciembre. Entonces se está preparando, hay mucho trabajo con respecto a esto que va surgiendo a partir de presentaciones diarias y que nos hacen ver que realmente mucho digamos, del dinero que debería haber ido a educación está en otro lado. Iris, por último, sé que podemos charlar un montón de temas y nos interesa mucho, y vuelvo a insistir en esto, la importancia de poder dialogar directamente con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, de tener este feedback, de este intercambio, justamente de ideas para, bueno, nosotros de nuestro lado como medio de comunicación aportar ese granito de arena y conocer cómo se está trabajando. Pero tema docente, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encara esta parte del año? Lo hemos escuchado hablar a Julio Gutiérrez, la idea de ir saneando el poder adquisitivo de los docentes, que era realmente desastroso cómo se encontraba, ¿no? Nosotros nos hemos cansado también de hablar, y no desmereciendo otras actividades, pero bueno, realmente tenemos que decir que hay docentes que totalmente devaluados, ¿no? Y es parte fundamental de cualquier sociedad civilizada, ¿no? Y más una sociedad como la nuestra, ¿no? Indudablemente. A ver, estamos hablando de docentes que son protagonistas en la transformación de la educación, y la educación no tiene que ver con esto. A veces en un análisis simple se piensa que
cuando se habla de educación solamente se habla de aquellas familias que tienen niños en el sistema educativo o de las personas que están estudiando. La educación lo que hace es determinar las características de las comunidades. Entonces, desde ese lugar y desde esa visión, el rol del docente es re importante. Es re importante porque de su tarea depende, de lo que sucede en cada escuela, depende cómo va a ser la comunidad de cada una de las localidades y la comunidad santacruceña en el futuro y en el presente también. Entonces, desde el inicio de la gestión de nuestro gobernador y además en tiempos de campaña, uno de los ejes claves que determinó fue justamente el tema del salario docente. Y desde el 10 de diciembre se inició un proceso fundamental para la transformación de la educación, que fue poder iniciar el diálogo entre gobierno y el sector docente, como también los otros sectores que tienen que ver con los auxiliares de la educación. Ese diálogo que se planteó a partir del 10 de diciembre es fundamental. Y dialogar significa poner sobre la mesa las diferencias que se tienen, pero también significa acuerdos. En ese proceso de fortalecimiento, de restauración del diálogo y de fortalecimiento a medida que se va provocando cada encuentro, se va avanzando con el salario docente y con otras condiciones docentes. A la semana anterior de iniciar el receso invernal, el sector docente aprobó la propuesta que tenía que ver con un 11% y la recuperación del escalafón en el 3x1, después porcentajes de 7 y 6, sabiendo que eso significa un 24% y un acumulativo del 26%, pero también entendiendo con la responsabilidad que se tiene desde cada sector, que se sienta y se dispone para el diálogo, que hay que seguir trabajando y hay que seguir avanzando. Pero lo más importante que ha sucedido es que se recuperó el diálogo, se restauró el diálogo. En ese marco, yo siempre digo que con el diálogo todo es posible. Entonces hay que seguir avanzando para que realmente se pueda recuperar el salario docente por la importancia que tiene la función justamente de los maestros en el proceso de transformación social. Iris, por último, en cuanto a estos sistemas de calefacción, teníamos entendido, son como 140, 150 calderas, hay un plazo establecido, esto va a ser antes de la finalización del ciclo lectivo, que estará todo en condiciones. ¿Crees que va a demorar más tiempo en base a todo esto a ver, no es necesario explicar mucho? Lógicamente todos estamos ansiosos de que no se pierda tiempo, de que los colegios estén en condiciones, de que se termine esta historia de que si los colegios los colegios tienen problemas edilicios, pero a veces se suma el problema de los paros, directamente nuestros hijos puedan tener la educación que corresponde, ¿no? ¿Tienen un plazo de obras? Nosotros, a partir de la planificación estratégica, que obviamente durante el receso se planteó la intervención directamente en aquellas situaciones a donde las escuelas tenían suspendidas las clases, eso permitió que se pudiera activar el dictado de clases en los edificios de cada escuela. Seguimos con situaciones a resolver, porque realmente el panorama nos dice esto, tenemos que trabajar mucho. En Río Gallegos tenemos, por ejemplo, formatos de rotación en la EPP 70, en la EPP 41, problemas de calefacción en la 91, en la 38, en la 58, en el polivalente, en el jardín 15, en el jardín 22. Estamos trabajando fuertemente con IDUB, con Fomicruz también, con los otros sectores de gobierno para poder dar respuesta, porque entendemos que las condiciones de los edificios deben estar garantizadas y estamos trabajando mucho para que esto sea así. Mirá vos. Y con arreglos de fondo, ¿sí? A donde sí hay instalación de equipos nuevos, como se va a dar, por ejemplo, acá en el Guatemala, directamente en el gimnasio, también en el 19 y en el 40, como se han arreglado cuestiones de fondo en la EPP 19. Sabemos que tenemos mucho por hacer y estamos trabajando para que realmente estas respuestas se puedan dar en el menor tiempo posible, porque el tiempo es fundamental. Estamos hablando de educación. Sí, vos sabés que nos llegaban mensajes en estos días, y creo que a varios medios también,
de lo que pasa en el interior, que me imagino que Gallego está complicado, el interior debe ser también algo muy complicado, el Industrial 5 de la Cuenca, ¿puede ser? Sí, el Industrial 5 es de Río Turbio, Ujú. ahí se hicieron, la verdad que en esa institución se trabajó muchísimo y se habilitó ahora. Se trabajó muchísimo porque estaba en una situación alarmante Mirá, en términos de ujú, mantenimiento de infraestructura, alarmante. claro, Y con una realidad, porque cuando se va avanzando en los trabajos y se van haciendo las habilitaciones, por ejemplo, con respecto a gas o a cuestiones eléctricas, ahí es que se va comprobando que hasta el 10 de diciembre las escuelas estaban funcionando, en algunos casos, sin las pautas mínimas de seguridad. ujú, Entonces, y a medida que se va trabajando con cada institución, esto se va descubriendo. Sí, en el secundario 5 se ha trabajado muchísimo. También, por ejemplo, en Gregores, ahí en Gregores pudimos trabajar para poder traer a la localidad de Río Gallegos los los colectivos de la colectivos. escuela que estaban Ujú. sin funcionar, o sea, sin funcionar, y que significaba que se alquile un colectivo con un valor de 34 millones por mes. Ujú. Mm. Entonces, el que los colectivos, de hecho, hoy ya sale el tercer colectivo de todo lo que es la parte técnica para poder llevarlos a la realización de la BTV. Se le compraron baterías nuevas, cubiertas nuevas, cambio del vidrio de uno de los colectivos y van a la verificación técnica vehicular para poder regresar a Gregores Mira. Nos a llega, garantizar el traslado de los alumnos. Ahí se cambió, también se hicieron grandes reparaciones en la escuela de la agrotécnica, que es una escuela que, al igual que las 5 y que muchas escuelas de acá de Río Gallegos, del resto de la provincia, estaba en un estado lamentable. Se avanzó con todas las reparaciones en el espacio de la cocina y seguimos trabajando a partir también de un trabajo articulado con el municipio y con Fomicruz, con un trabajo muy fuerte de Fomicruz en Gobernador Gregores. mira, En Puerto Deseado teníamos la situación de la ONCE, que venía con 60 días de suspensión de clases por problemas graves de calefacción de equipos mal instalados en años anteriores, desmantelados en algunos sectores, con conexiones que no cumplían ninguna pauta para la habilitación. Por ejemplo, en términos de Camusi, que es el que está en esa localidad, se encendieron los equipos de calefacción el domingo con toda la obra finalizada, una obra de 20 millones, perdón, de 40 millones en la especial 11, de 24 millones en el colegio secundario número 24, que se dio el hecho lamentable de la explosión de una caldera, con la activación de la EPP 36 en la localidad de Caleta Olivia, a donde se dio, como les decía antes, la calefacción en un gimnasio que hacía años que no funcionaba, que no tenía calefacción, en la escuela especial número 8, que tenía un climatizador de la pileta totalmente desmantelado, que hacía que no funcione la pileta, que es fundamental ese recurso en términos de la población que tiene una escuela especial. Se cambiaron, se pusieron 2 equipos de calefacción nuevos, se hizo el mantenimiento de 3 equipos y la instalación del climatizador. Se arregló la escuela, la EPP 53 de la localidad de Las Heras, la EPP 84, se está trabajando en la EPP 3, se comienza a trabajar el fin de semana en la escuela técnica número 7 mira, con instalación de equipos nuevos. Esa escuela tiene 3 sectores, un sector de aulas con sistema de calefacción de agua caliente, un sector de talleres con sistema de calefacción por aire, perdón, de agua caliente, y un sector de gimnasia de calefacción por aire. Esa escuela va a tener un trabajo, una obra muy grande que va a implicar una erogación de 34 millones. Entonces, hay muchísimo trabajo, se ha trabajado mucho en estos días, pero tenemos mucho más por sí, resolver mucho. para que las escuelas estén en condiciones y la comunidad educativa pueda disfrutar de cada uno de los espacios de cada edificio y realmente podamos hablar de la transformación de la educación, porque después todo lo que sucede adentro tiene que ver con el protagonismo de los equipos eh, docentes Claro. y de los auxiliares de la educación, que obviamente son protagonistas en este proceso. Te digo, en Así esto que bueno, que vos vas comentando, uno piensa y en esa figura del portero de hace años, hoy en muchos de los casos se ha cambiado por las cooperativas.
que gente que lamentablemente trabaja precarizada. Esto también lo charlamos acá directamente en el piso con el gobernador el año pasado, que él no creía que fuese mala esta idea de las cooperativas, lo que no puede ser es lo que cobran, ¿no? Esto también se ha analizado que en algún momento se pueda reconvertir esta situación no sé si de las cooperativas o lo de los porteros, en este caso de mantenimiento. La verdad que, digamos, las cooperativas, ¿qué ha pasado en esta provincia? Las Ujú, cooperativas tienen, digamos, ejes estructurales que tienen que ver con la solidaridad, ujú. con la economía social, con la solidaridad y con la posibilidad también de generar esquemas de trabajo. Pero ¿qué pasó? Por eso se dio un proceso de regularización a partir del 10 de diciembre, que las cooperativas, si bien tenían el nombre de cooperativas, muchas funcionaban como empresas, a donde Claro, habían claro. personas que se enriquecían y habían otras personas que trabajaban mucho y recibían un sueldo muy bajo. Se inició ese proceso de regularización, hoy podemos decir eh, qué cooperativa está en cada localidad y qué persona trabaja en cada una de las escuelas. Pero también esto significó que, que muchos grupos se reorganizaran y constituyeran su propia cooperativa, como pasó en Puerto Santa Cruz, como pasó en Gregores, como pasó en Puerto Deseado y como pasó en otras localidades. Y el conformar sus propias cooperativas, en ese proceso también se dieron situaciones a donde se tuvieron que capacitar, tuvieron que aprender de qué manera eh, tenían que avanzar en el proceso de conformación y qué significaba una cooperativa. Han pasado meses de todo ese proceso, hoy se está planteando y se está trabajando con las cooperativas poder determinar un aumento para que la gente pueda cobrar más, ¿sí? A partir del 1 de agosto. Sabemos que también, como pasa en el sector docente y en el sector de auxiliares, esto es un proceso, se va avanzando, pero lo más importante es que se pudo recuperar la esencia de lo que significa el cooperativismo. Ujú, ujú. Mira, tengo inquietudes por acá y con esto ya vamos cerrando. Te robó un montón de tiempo, una hora creo que llevamos a hablar. Pero le gusta hablar, así que eso es lo importante. No Ya, es escueta la ustedes me mini. preguntan. Mira, dice Julio, preguntale, me dice por acá Mario, uno de nuestros oyentes, preguntale, Jardín 13 de Río Gallegos parece que se han instalado las calderas, pero continúan los problemas en este Jardín 13. Yo después te reenvío igual el mensaje y vean ahí si realmente esta situación se ha complicado o no. Señora. Sí, por supuesto, reenvíamelo, porque nosotros, si bien se va avanzando en cada una de las instituciones, como te decía, a veces en la marcha surgen otras complicaciones. Ujú. Entonces, bueno, eso obviamente que necesitamos conocerlo, si bien los equipos de conducción en lo diario van comunicándose con las direcciones provinciales y generales, pero estamos hablando de voces de familia y son voces que necesitamos escuchar también, obviamente. Vos sabés que acá, bueno, también nos apuntan los auxiliares docentes privados que están con esta situación de la precarización laboral, ¿no? Opinión, análisis respecto a esto, ¿es fácil de lograr mejorar la calidad del sueldo de estos trabajadores? ¿Es más complicado? ¿Va a ser un proceso que se posterga? ¿Cómo viene esto, Iris? En referencia a quiénes, a los auxiliares, Auxiliares eh, de privados, de las escuelas privadas. de las escuelas de gestión privada, que son auxiliares, digamos que su dependencia es justamente digamos, del consejo de la gestión privada. Ajá. Yo ahí, bueno, creo que eso es algo que primero se tiene que, por una cuestión de respeto, también lo digo, lo tiene que trabajar justamente cada uno de los consejos de gestión de las instituciones de gestión privada. También sabemos porque a ver, Santa Cruz no está aislado, hoy todas las definiciones a nivel nacional nos afectan en lo diario y la mayor afectación es económica en una primera lectura y social en una lectura más profunda. Entonces entiendo que desde todos los sectores se tiene que avanzar en procesos de cambio con respecto a esto. Mira, te cuento esto, Iris, te saco un minutito más. Dice, nos cuentan acá justamente de las escuelas privadas, auxiliares de escuelas privadas. Igual tienen problema esto que te decía del sueldo. Yo, por ejemplo, nos cuenta Lorena acá, trabajo desde el 2007 y me enteré este año que no hay un instrumento legal que avale mi puesto. Ahí va, el problema que tienen ellos, ¿no? Sí, creo que lo que habría que determinar también es si las personas son de dependencia digamos, del consejo de las
instituciones de gestión privada o si son de dependencia de CP. Digamos, creo que son cuestiones que por ahí, si no tengo la profundidad del conocimiento total de la situación, no podría afirmar nada ni expresar nada, porque tengo que estar como al tanto en un 100% de qué situación es. Pero acá, sí lo que puedo decir desde el Consejo es que se está regularizando muchísimas situaciones que surgen en lo diario. Te digo, y no quiero dejar de decirles algo que es re importante, porque sé que esto a la gente, a los padres y a los estudiantes les interesa mucho. Nosotros al año 23 nos había realizado a diciembre del 2023 la carga de los estudiantes que habían egresado, tanto de primaria o de secundaria. Quiero decirles que esta semana tuvimos reunión justamente con todo ese sector del CPE en referencia a los títulos, a los certificados, y ya se avanzó, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con primaria en un 100%, tanto de estatales como de privados. Y en términos de secundaria, ya estamos con la carga de 2.710 estudiantes y un total de 6.400. Esto significa que en algunas situaciones los estudiantes se pueden acercar a las escuelas a consultar, porque en términos de secundaria recordemos que es digital y en primaria es en formato papel. Pero esto me parece que es re importante porque en el caso de estudiantes que estaban en la universidad, las universidades en la mayor de en la mayor de los casos solicitan que presenten su certificado a junio. Estaban haciendo una excepción, entonces hoy hay muchos estudiantes que están esperando esto. Quiero plantear, aprovechando que estamos en un medio de comunicación, expresar esto, que se avanzó con primaria en un 100% y con secundario se continúa cargando. Estoy planteando los números a este lunes, así que día a día se avanza mucho, para que los padres y los estudiantes tengan conocimiento y se puedan acercar a las instituciones educativas a consultar cómo está el avance de su certificado. Bueno, es impresionante, decíamos esto, la audiencia escuchando, y ahora justamente en esta posibilidad de abrir algunas consultas, no te queremos robar más tiempo. Secundario 40, nos dicen por acá, que realmente ha estado muy complicado, que no tuvieron clases 20 días, nos cuenta Elvira por acá. Igual te comparto. El secundario 40, Julio, es a donde está, si no me equivoco, a donde está también el 19 y la EPJA, secundaria 20. Estuvimos ayer nosotros. Ah, mira, bueno. Esa es la institución que les compartía, que estuvimos con el director recorriendo y que nos encontramos con estas personas que estaban haciendo tarea administrativa en una oficinita, todos trabajando. Incluso estaba la persona que hace todo este trabajo de los certificados haciendo la carga, y la escuela estaba sin calefacción. Claro. Esa es la escuela que tiene un equipo enorme de 120.000 calorías y 2 equipos de 75.000 calorías, si mal no recuerdo también, pero bueno, es la escuela que visitamos. Mirá. Bueno, la verdad, impresionante. Genial, la verdad que es buenísimo poder charlar, Iris, con vos, tener estos datos, llevar la información a nuestra comunidad. Y bueno, estaremos en contacto justamente conociendo cada uno de estos avances que se vayan dando, ojalá Dios quiera, para poder empezar lo otro, ¿no? Esto que decías vos en algún momento de la charla, de poder empezar a hablar justamente de algunos procesos educativos innovadores, que los hay, que los hubo, y que hay gente que sigue generando en el ámbito artístico, en el ámbito matemático, en distintas ramas justamente de la educación, que se pueda consolidar otra expectativa, ¿no? Que los chicos puedan sentir a la escuela parte de su casa, que los chicos puedan tener, ¿por qué no?, esa copita de leche que el año pasado nosotros realmente nos rompía el corazón de enterarnos de que se armaban listados para ver quién era el más pobre, a quién le podían dar la copa de leche, algo que uno de pequeño, yendo a la escuela primaria, yo en mi querida escuela número 15, lo teníamos todas las mañanas, ¿no? Esta posibilidad de tener la copita de leche allá en el colegio, esté bien o esté mal, o sea, tengas la posibilidad de en tu casa de tenerla o no, pero se daba, ¿no? Así que bueno. Tal cual. Yo siempre digo que el estar en la escuela, para toda la comunidad, sean docentes, auxiliares, los estudiantes, tiene que ser algo placentero. Pasan cosas muy lindas dentro de las instituciones, lo digo como docente. En cada una de las escuelas, a partir del trabajo que se da de los equipos institucionales, pasan muchas cosas lindas. Entonces tiene que ser un lugar que esté en condiciones, que sea placentero y que realmente lo que suceda ahí adentro pueda cambiar el lugar en el que vivimos.
Creo absolutamente en esto y les quiero agradecer muchísimo la comunicación, porque es importante el trabajo de ustedes. Esto de poder charlar en referencia, por ejemplo, a educación y que la gente pueda escuchar y pueda expresar también, por ejemplo, como este papá o una mamá que planteó de determinado jardín o de determinada escuela. Esto es fundamental. Así que totalmente a disposición para no, la comunicación cuando ustedes lo deseen. no quiero dejarte pasar esto, me están llegando mensajes de Calafate, escuela la 89, que tienen problemas justamente con las calderas rotas. De calefacción, Sí, sí. Y también nos piden, por favor, y me dicen, reenviarle el mensaje a la ministra, dice, investiguen los analíticos truchos que cobran, que hay aparentemente en educación que los estarían, que vendría ya un modo, hubo tantas cosas en educación a lo largo de este tiempo. Pues yo te comparto esto, Iris, y agradecemos esta posibilidad de charlar con vos y llevar la información a nuestra gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día.